Bienvenidos a Ronnie Analiza. En Argentina y en Uruguay están transcurriendo una serie de acontecimientos muy interesantes respecto de la situación venezolana. Como sabemos, tanto en Argentina como en Uruguay, en el mes de octubre se celebrarán elecciones. En Argentina, de manera sorprendente y muy difícil de entender, el kirchnerismo, que como sabemos es aliado del madurismo y del chavismo, está repuntando las elecciones. Triste realidad de los argentinos, que si vuelven a una situación muy parecida a la de la Argentina de hace 6 años, no van a tardar mucho tiempo en volverse realmente una economía a la venezolana. No entienden que Macri lo que ha hecho en la economía argentina es una pateadura. Claro, es decir, tanto los países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina estaban viviendo durante la época del chavismo, vale decir 2012, 2015, 2010, en esa época, una época de bonanza económica debido al alto precio de las materias primas. Pero en Argentina, a la llegada de Macri se tuvo que hacer un reajuste, una reestructura de toda la economía, y eso significó una pateadura al pueblo argentino. Vale decir, unas medidas muy fuertes que obviamente tuvieron una consecuencia crítica, generó una inflación en la Argentina, pero esto se pudo frenar. Lo bueno es que se frenó, y lo bueno es que los riesgos económicos en la Argentina no están profundizándose. Por otro lado, en Uruguay, como sabemos, el Frente Amplio está también encabezando las encuestas. El Frente Amplio uruguayo ya lleva 3 gobiernos seguidos. Es posible que en Uruguay se cambie el rumbo de la política y empiece a entrar el Partido Nacional Uruguayo. El Partido Nacional Uruguayo es considerado un partido de derecha. Ojalá. Y ante esto, Pepe Mujica y Daniel Martínez, el posible futuro candidato del Frente Amplio, salen diciendo que en Venezuela Maduro es un dictador. Bueno, es ironías de la vida. Si por un lado en Argentina el kirchnerismo, pseudochavismo, está repuntando en las elecciones, por otro lado en Uruguay el Partido Nacional está mejorando la situación en las encuestas, provocando y obligando a Pepe Mujica, ex aliado de Maduro, y su nuevo candidato Daniel Martínez a empezar a decirle a Maduro dictador. Y eso es una muestra más de cómo la situación de Venezuela afecta a toda Sudamérica. El mal ejemplo de Venezuela, el despilfarro, la degradación económica, la crisis humanitaria, afecta a la situación de todos los países. Entonces, ahora en Argentina no puedo yo entender particularmente cómo es que el kirchnerismo está repuntando en las encuestas para las elecciones de octubre, y en Uruguay, como una medida de apaciguamiento del electorado uruguayo, el partido Frente Amplio, partido ex aliado del chavismo, está empezando a decir que Maduro es un dictador. Han salido 2 noticias muy interesantes. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner ha empezado a hacer campaña. Y en ese proceso de hacer campaña empieza a hablar de Venezuela como un lugar paradisiaco, como una economía pujante, como un ejemplo a seguir por parte de todos los pueblos latinoamericanos. Ridiculeces de esta señora, una señora que también está apartada de la realidad al mismo estilo de Maduro. Entonces tuvo un debate fuerte en Twitter con muchos venezolanos emigrantes que han llegado a la Argentina y empezaron a promover un hashtag. Señora Cristina, le cuento que un hashtag de los exiliados venezolanos para repudiar los dichos de Cristina Fernández de Kirchner durante la presentación de su libro Sinceramente en Mendoza, donde en una parte dice Cristina Fernández: sorry,
Hoy con la comida estamos igual que en Venezuela. Con la comida igual que en Venezuela, la ridiculez más grande. Argentina tiene la capacidad productiva para alimentar a 7 países del tamaño de Argentina. En términos poblacionales, Argentina y Venezuela tienen más o menos la misma población, un poco más tiene Argentina. Pero es ridículo. Mientras que Venezuela no tiene la producción para alimentar ni siquiera a un país la tercera parte del tamaño de Venezuela, Argentina tiene la capacidad para alimentar a 7 países del tamaño de la Argentina. Entonces, las ridiculeces de esta señora Cristina Fernández de Kirchner son impresionantes. Reitero, su frase, sorry, hoy con la comida estamos igual que en Venezuela. Es la frase de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la presentación de su libro Sinceramente en la ciudad de Mendoza. Generó una fuerte reacción de los venezolanos que en muchos de los casos debieron escapar de su país a causa del régimen de Nicolás Maduro. En ese sentido, las críticas este domingo se agruparon en las redes sociales con el hashtag Señora Cristina, le cuento que en Venezuela un salario mínimo compra 4 litros de leche. En Argentina un salario mínimo compra 297 litros de leche. No banalice ni minimice la emergencia humanitaria venezolana, señaló el analista internacional y director del CRIESLAC, Andrei Servín-Pont. Por otro lado, el periodista Gabriel Bastidas afirmó: durante 2017 en Venezuela fallecieron semanalmente entre 5 y 6 niños por falta de alimentación. No se burle de la crisis de la que usted es cómplice. En tanto, el sociólogo Charbel Naham expresó: los venezolanos hemos llegado a la Argentina huyendo de la peor crisis que ha generado el modelo fracasado de ustedes. Cristina Kirchner ha sido cómplice. Es una vergüenza que se burlen de los venezolanos utilizando este tema para la campaña. Así de ridícula es Cristina Fernández de Kirchner. Trata de utilizar la crisis de la inflación, que ha sido germinada por ella misma y que lamentablemente le tocó enfrentarla a Macri, para volver al poder, para volver a desfalcar. Por favor, ¿dónde está la memoria del pueblo y del electorado argentino que tiene que ver la historia de los maletines, donde aparentemente se hubieran entregado a la familia Fernández de Kirchner más de $1.000 millones en temas de corrupción? Eso es información de muchos medios de comunicación. Por otro lado, el médico venezolano Jan Álvarez, integrante de la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina, señaló: el 64% de los venezolanos bajó 11 kilos por dejar de comer debido a la crisis humanitaria. No hable ligeramente del hambre que causa la desnutrición en Venezuela. El periodista Osvaldo Avendaño, por su lado, recordó que la condecoración con la Orden de San Martín por parte de Kirchner a Maduro, y agregó: el informe de Michelle Bachelet concluye que el régimen de Maduro utiliza los programas sociales de alimentos como el CLAP de forma discriminatoria por motivos políticos y como instrumento de control social. No se burle del hambre de los venezolanos en su campaña, señora Fernández de Kirchner. En su gira editorial y de campaña por la presentación de su libro Sinceramente, Cristina Kirchner profundizó sus críticas a la gestión de Mauricio Macri: y si estas políticas siguen 4 años más, nos van a quedar ni pasas de uva, dijo. Ese es el maltrato que la gente no puede comer en un país como Argentina, que produce comida para 400 millones de personas. Es maltrato. No estamos en África, en algún páramo del desierto. Sí producimos para 400 millones. No podemos tener argentinos con problemas de hambre, aseguró la exmandataria, acompañada del escritor Marcelo Figueras. Ante la multitud, la senadora nacional argentina comparó a la Argentina con otros países de la región en materia alimentaria. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en 2014 Argentina había llegado a estar entre los países de hambre cero y ahora está con problemas alimentarios. Nos marca a Guatemala, a Venezuela y Argentina. ¿Se acuerdan que si nosotros seguíamos nos íbamos a parecer a Venezuela? Bueno, sorry, hoy con la comida estamos igual que Venezuela, sostuvo la candidata a vicepresidente por el Frente de Todos. Por supuesto, esas aseveraciones son bastante alejadas de la realidad, porque Argentina no tiene esas características. Lo que pasa es que una parte de la población se acostumbró a recibir los bonos, se acostumbró a recibir los subsidios y, por tanto, tristemente, y hay que decirlo, parte de la población argentina se volvió dependiente de la dádiva, del regalo gubernamental.
al no tener las posibilidades de generación de su propia iniciativa, porque no tiene las capacidades, no tiene la iniciativa, no tiene el espíritu emprendedor, entonces obviamente solo le queda vivir del gobierno. Y como el gobierno ahora ya no da esos subsidios, ya no da esos bonos, entonces obviamente la ve mal. Pero la situación se puede cambiar de una manera diferente. Basta con el cambio de la forma de pensar. Sin embargo, una medida de dependencia económica por parte de gran parte de la población argentina podría provocar nuevamente una crisis humanitaria tanto como la venezolana. Tal vez no en el tema de la comida, pero sí en el tema de la hiperinflación. Por otro lado, en cuanto a lo que se refiere de Uruguay, decíamos que en el Frente Amplio en este momento está disputándose las encuestas con el Partido Nacional. Sabemos que en Uruguay el Partido Nacional ha gobernado ya 3 gestiones consecutivas. Es altamente probable que pueda ser reelecta una cuarta. Sin embargo, por primera vez en todos estos años, la diferencia entre el Frente Amplio y el Partido Nacional es muy pequeña. Muy pequeña. ¿Es posible que el Partido Nacional repunte en estos últimos meses y le gane al Frente Amplio para virar la política uruguaya hacia la derecha? Sí, es posible. Y por eso, como una medida preventiva, Pepe Mujica y su posible candidato Daniel Martínez salieron a decir que Maduro es un dictador. José Pepe Mujica y el candidato del Frente Amplio reconocieron que en Venezuela hay una dictadura. El gobierno del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ha estado en el foco de las críticas en los últimos tiempos respecto a su posición sobre la crisis venezolana, marcando una clara diferencia con el mandatario. En los últimos días, 3 altos funcionarios del Frente Amplio reconocieron que en Venezuela rige una dictadura, entre ellos nada más y nada menos que el ex jefe de Estado, Pepe Mujica. Es una dictadura, sí, y en la situación que esta no hay otra cosa que dictadura. Pero dictadura hay en Arabia Saudita, con un rey absoluto, dictadura hay en Malasia, matan 25 tipos por día, y la República Popular China, ¿qué me dicen?, expresó Pepe Mujica en un encuentro con militantes del Movimiento de Participación Popular en declaraciones a Radio Universal. Ese domingo, en tanto, quien se pronunció de esa manera fue Daniel Martínez, candidato oficialista para las elecciones del próximo 27 de octubre, quien hasta hoy cada vez más que era consultado sobre el tema, evitaba definir de qué manera podía establecerse el régimen de Nicolás Maduro. Para la izquierda, el tema de los derechos humanos debe ser siempre un imperativo ético, subrayó en su cuenta de Twitter, y agregó: el informe de Michelle Bachelet es lapidario respecto a Venezuela, y se trata de una dictadura. Hay que seguir trabajando en una salida negociada y que el centro sean los venezolanos. Martínez se suma así a los dichos del pasado viernes del actual ministro de Economía del país, Danilo Astori, durante esta entrevista en el programa Fácil Desviarse, emitido por Del Sol FM. El funcionario fue consultado sobre la polémica postura del gobierno de Vázquez, quien se resiste a considerar al gobierno de Maduro como una dictadura. A mí no me cuesta nada. Lo de Venezuela es una dictadura tremenda, con impactos humanitarios muy graves, respondió el ministro de Economía de Uruguay. Así como digo esto, digo también que valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho nuestro gobierno por evitar lo peor, que hay cosas peores que esta, y lo peor es que sea un baño de sangre en primer lugar, añadió el titular de Economía, quien sostuvo que no busca un conflicto ni para Venezuela ni para ningún país del mundo. No quiero que Venezuela llegue al uso de la fuerza, con las consecuencias tremendas que eso podría traer, no solo para Venezuela, sino para toda la región. Por su parte, Tamara Suju, directora del Observatorio de Derechos Humanos del Centro de Estudios de América Latina, CASLA, con sede en Praga, se pronunció sobre los dichos de Martínez, también en su cuenta de Twitter. Parece que hay reacción a chorro de frente amplistas, después de años de ser cómplices de la tiranía y no denunciar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, sostuvo la defensora de los derechos humanos. Días atrás, el canciller uruguayo Rodolfo Nin Noboa había generado polémica al referirse a la crisis venezolana. No cambia nada si nosotros decimos que Venezuela es una dictadura. ¿Qué cambia para los venezolanos? No cambia absolutamente nada. La visión que se tiene de un país no incide en la realidad de ese país.
expresó el diplomático luego de su participación en la cumbre del Mercosur en la ciudad argentina de Santa Fe. En esa cumbre volvieron a quedar marcadas las diferencias ideológicas entre los miembros del bloque, ante la alarmante situación que viven los venezolanos. Argentina y Brasil y Paraguay pretendían firmar un fuerte comunicado contra el régimen de Maduro. El texto calificaba, por ejemplo, al líder chavista como dictador. Sin embargo, Uruguay y Bolivia se opusieron, a tal punto que Montevideo amenazaba con romper el bloque regional. Todos estos antecedentes nos muestran cómo la situación venezolana realmente se constituye en un tema de delicada importancia en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Sudamérica en general. Si te pareció interesante este video, no te olvides dejarle me gusta, de igual manera suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjanos tu comentario para así poder mantener un debate permanente, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.